Bueno, hola, bueno, yo soy Juan de Brain Support y hoy día voy a comentarles un poco, bien a grandes rasgos, cómo funciona el electroencefalograma. Bueno, aquí se indica que, bueno, yo soy Juan, soy estudiante de doctorado en neurociencia en la Universidad Católica de Chile. Y la idea para hoy día es que podamos revisar un poco sobre el funcionamiento del electroencefalograma, tanto en términos técnicos como en términos biológicos. Me gustaría revisar un poco al principio la fisiología subyacente al electroencefalograma, qué es lo que pasa, qué es lo que está midiendo, pero además un poco de cómo puede utilizarse y al mismo tiempo cuál vendría a ser la configuración clásica que ustedes van a encontrar en cualquier tipo de experimento en el cual se utilice el electroencefalograma. Entonces, primero una muy breve introducción. Permiso, como ustedes pueden ver, este señor que aparece en la pantalla se llama Hans Berger, que es reconocido como vamos a llamar el inventor o el descubridor de las ondas cerebrales, de las ondas o las oscilaciones cerebrales. Este señor Hans Berger, históricamente, en realidad no estaba tratando de realizar una investigación en neurociencia, sino que quería evaluar eh, la telepatía, y para ello creó el primer electroencefalograma en el que pudo identificar esta actividad oscilatoria que actualmente nosotros reconocemos como la onda alfa, que es bastante conocida y ha sido vinculada con, por ejemplo, procesos atencionales, con sueño, mejor dicho, arousal, activación, y relajación, etcétera. Y vendría a ser una actividad sinusoidal que se encuentra aproximadamente entre los 8 y 12 Hz, como ustedes pueden ver en pantalla. Bueno, este vendría a ser un detalle importante. Nosotros usualmente hablamos del electroencefalograma, pero en realidad la técnica en sí misma se llama electroencefalografía. El electroencefalograma vendría a ser aquello que nos registra el electroencefalógrafo. Entonces, lo clásico que ustedes van a poder observar es siempre esta configuración en la cual un sujeto se tiene que poner una gorra, a la cual se le colocan diferentes electrodos, y los electrodos van a registrar la actividad, muy a grandes rasgos, actividad eléctrica del cerebro. Y existen diferentes situaciones experimentales o diferentes aproximaciones con el objetivo de evaluar qué es lo que pasa en nuestro cerebro ante diferentes condiciones. Por ejemplo, permiso, voy a mover un poco la cámara. Como ustedes pueden ver acá, aquí tengo, por ejemplo, algo bien clásico que se utilizó mucho en la neurología en su momento, y actualmente también, que tiene que ver un poco con el registro a largo plazo, como con el electroencefalograma, como con estos electrodos posicionados en una gorra que son puestos a lo largo de toda la cabeza del sujeto, puedo identificar los estados del ciclo sueño-vigilia. Acá, por ejemplo, tenemos la serie temporal o el curso en el tiempo de la actividad electroencefalográfica de la vigilia, 3 referidos al sueño de ondas lentas o sueño non-REM, y por último, no sé si saben, pero existe una segunda fase de sueño o otra fase de sueño que se conoce como el sueño REM. Todo esto se puede identificar mediante registros de largo plazo a lo largo del tiempo. Una segunda aproximación que es bastante utilizada, sobre todo en neurociencias cognitivas, es, son los potenciales evocados. La idea en general está vinculada con tratar de identificar cuál vendría a ser el marcador electrofisiológico a nivel cortical a propósito de diferentes tareas o diferentes procesos cognitivos o ante la exposición de diferentes estímulos. En este contexto, lo que se usualmente hace es repetir la tarea un número determinado de veces, usualmente a lo menos 30 veces, y finalmente hacer una evaluación para poder obtener cuál vendría a ser como el perfil de ese tipo de actividad generada o inducida o evocada en realidad por un estímulo o una acción cognitiva en particular.
Por ejemplo, ver un estímulo visual. Por ejemplo, evaluar la incongruencia semántica entre una palabra y un objeto. O, por ejemplo, evaluar la sintaxis en una frase descrita, etc. Cada una de esas cosas puede ser evaluada mediante potenciales evocados, mientras que por otro lado existen aproximaciones en las cuales se hacen registros a largo plazo, como por ejemplo en el caso del sueño. ¿Qué mide exactamente el electroencefalograma? Esto es una cosa bien importante que tenemos que tener en consideración respecto a qué es lo que realmente mide. Vamos a decir de manera bien laxa que mide actividad eléctrica a lo largo del cuero cabelludo. Esta actividad eléctrica se va a medir en voltaje y en realidad lo que nosotros podemos registrar, por ejemplo, en esta imagen anterior, pues, considerar la imagen de los estados de sueño, esto vendría a ser la oscilación o el cambio en el voltaje a lo largo del tiempo. Esta actividad eléctrica que puede ser registrada a lo largo del cuero cabelludo se logra a través de mecanismos conductores que son los electrodos, que son los que ya mencioné previamente, que se distribuyen a lo largo del cuero cabelludo y para poder lograr registrar la actividad eléctrica. ¿De dónde viene esta actividad eléctrica? Es la pregunta fundamental. Vamos a tener diferentes fuentes. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el ruido ambiental, un tipo de ruido ambiental muy conocido es la oscilación a 50 Hz que tiene la corriente alterna de la electricidad de la casa. Si uno acerca un electrodo cerca de un enchufe o si no está bien aislada la cámara donde quieran hacer los experimentos, ustedes siempre van a observar una actividad oscilatoria en torno a los 50 Hz que está vinculada con la oscilación de la corriente alterna de la casa de la gente. Por otro lado, tenemos la actividad muscular. La actividad muscular también vendría a ser un ejemplo de señal que puede ser registrada utilizando el electroencefalograma, pero no necesariamente la actividad que nosotros queramos medir para, por ejemplo, hacer nuestro experimento. Un ejemplo bien clásico que uno puede usar, sobre todo para evaluar la consistencia de la electroencefalografía que estamos realizando, es que los sujetos presionen los dientes. A lo largo de la cara existe un músculo que se llama, un nervio que se denomina el nervio trigémino, que es súper grande y cubre toda la cara. En realidad llega de cejas hasta mandíbula. Sobre todo es el que duele cuando, por ejemplo, tenemos alguna carie. Cuando uno presiona los dientes durante una electroencefalografía, vamos a observar un tipo de ruido que es posible de registrar y que también es actividad eléctrica. Es importante considerar en ese contexto que, por lo general, la actividad muscular tiene una amplitud mucho más grande que la actividad cerebral que uno trata de registrar. Y por ello es importante considerar la fuente, podríamos considerarlo como una fuente de ruido a la cual tenemos que tener, en la cual tenemos que tener alta consideración a la hora de hacer un experimento. Y por último, la tercera fuente y la más importante vendría a ser la actividad del cerebro, que es la que nosotros queremos registrar durante los experimentos. En este sentido, lo que quiero que tomen en cuenta es la importancia de hacer un registro. O sea, la toma de registro es súper importante y que puede tener hartas fuentes de artefactos. Otro artefacto bien conocido que también se va a vincular un poco con el movimiento es lo que se puede observar en el electroencefalograma a propósito de los parpadeos o los movimientos oculares de los sujetos. Bueno, siguiendo un poco con esta idea de qué es lo que mide el electroencefalograma en un sentido que vendría a ser como, considerando lo que nosotros quisiéramos medir, mide o viene a surgir a partir de la actividad sincronizada de neuronas que están orientadas de manera similar, especialmente las que están orientadas de manera radial. Y es importante mencionar que es necesario 1 a 6 centímetros de corteza activa para generar una señal detectable. Acá a la derecha tengo un par de ejemplos. Creo que son fundamentales para entender un poco cómo las neuronas tienen que estar organizadas de manera paralela entre sí para poder registrar su actividad. Acá tenemos varios ejemplos de cómo la organización de diferentes neuronas
puede generar señales registrables o no. En el caso de A o B, nuestra señal no va a ser registrable en el sentido de que vamos a decir, bueno, y esto lo voy a revisar un poco más adelante, cuando tenemos una neurona, la neurona, ¿cierto?, tiene un soma, tiene un axón, tiene dendritas, etc. Entre el soma y el axón se genera lo que se denomina un dipolo, donde va a haber un polo positivo y un polo negativo, o más positivo o más negativo. Si es que yo pongo dos neuronas que están invertidas, es decir, el soma está en una parte y o sea, está en la parte inferior, por decirles algo, y el soma está en el otro soma está en la parte superior, ambos dipolos se van a cancelar entre sí. Por lo mismo, es importante tener situaciones tales como las que se presentan en la condición C, donde el dipolo que es perpendicular al cuerpo, el campo que se genera es perpendicular a la longitud del axón o del dipolo, nos va a permitir poder registrar actividad. Por lo tanto, por eso el electroencefalograma pretende principalmente medir corteza, porque la corteza justamente describe esta organización similarmente orientada de las neuronas, particularmente de las neuronas que se denominan neuronas piramidales. Bueno, aquí estaba lo que les comentaba hace poco. Concretamente, les mencionaba que el electroencefalograma mide los cambios de voltaje, pero estos cambios de voltaje no son de cualquier cosa, son específicamente de los cambios de los potenciales postsinápticos de las membranas, de las células, de las dendritas apicales, de las células piramidales que se encuentran en la corteza. Acá tengo una imagen que está más o menos describiendo lo que les decía. Aquí tenemos la organización en paralelo de las diferentes neuronas piramidales. Tenemos los somas, que vendrían a ser estas regiones triangulares, y el axón vendría a ser esta región larga que describe la neurona, y aquí está lo que les comentaba, el dipolo. Va a haber una sección que es más positiva que otra en la neurona. Y esta organización es lo que nos va a permitir evaluar los cambios que se generen en función, por ejemplo, de la interacción que tienen estas neuronas con otras en las cuales están realizando sinapsis sobre ellas. Cuando una neurona realiza una sinapsis sobre una neurona piramidal, lo que vamos a observar va a ser un cambio, un potencial postsináptico, que es finalmente lo que nos permite registrar el electroencefalograma, ese cambio en el potencial postsináptico de la neurona. Y acá a la derecha tengo un poco más, un esquema un poco más descriptivo de lo que sería el dipolo generado y el campo electromagnético generado a propósito del mismo dipolo, que, como mencionaba, se describe perpendicularmente a la formación del dipolo. Acá tengo algunos ejemplos de registros electrofisiológicos a diferentes niveles. Esto es importante porque, considerando que el electroencefalograma utiliza electrodos que se posicionan en lo que sería el scalp o el cuero cabelludo de los sujetos, existen una serie de capas a las cuales vamos a intentar, con las cuales nos tenemos que enfrentar hasta eventualmente adquirir la información o de los cambios en el potencial de membrana producido por los potenciales postsinápticos sobre estas neuronas piramidales. Y acá a la izquierda tengo diferentes ejemplos de mediciones a lo largo de los diferentes niveles o diferentes capas de las células, y esto es importante de mencionar porque a la hora de hablar de registro electrofisiológico, el registro cortical vendría a tener una buena resolución temporal, pero no necesariamente una buena resolución espacial. Nosotros teóricamente no sabemos exactamente de qué neurona viene la actividad que nosotros podemos registrar, no sé, en algún electrodo de la cabeza. Pongamos, por ejemplo, el CZ, que vendría a ser el electrodo más central que nosotros podemos tener. Nunca vamos a saber exactamente de dónde proviene esa actividad. Y bueno, acá tengo otros ejemplos que vendrían a ser un poco más invasivos, pero con una mejor resolución espacial, que vendrían a ser
potenciales de campo local o LFP, o registro intracelular, que vendría a ser el registro de una neurona particular a propósito de su actividad. Como pueden ver aquí, puedo observar las diferentes potenciales de acción de las diferentes neuronas. El potencial de campo local registra un conjunto de neuronas y el EEG solamente registra los cambios en los potenciales posinápticos de las neuronas piramidales en conjunto. Acá a la derecha tengo nuevamente el ejemplo que les quería mencionar, que el registro electrofisiológico, aquí está puesto del otro lado, en el otro orden, hay un juego en el cual se habla de la resolución espacial, pero al mismo tiempo de la invasividad que implica la técnica y por supuesto las diferentes mediciones o evaluaciones que podemos realizar en función de los diferentes tipos de registro. Cuando hablamos, por ejemplo, de registro de neurona única, podemos hacer un tipo de análisis que no necesariamente podemos realizar cuando hacemos un registro electroencefalográfico general. Por ejemplo, los análisis de conectividad. Esa vendría a ser una ventaja del electroencefalograma por sobre, por ejemplo, un registro de neurona única. Y acá a la izquierda tengo un ejemplo que me gusta bastante, que tiene que ver un poco con este concepto de que la actividad de una sola neurona es imposible de predecir en función únicamente de la actividad electroencefalográfica. Acá tenemos varias neuronas, 1, 2, 3, hasta n neuronas, y tenemos la oscilación que se puede observar a nivel electroencefalográfico. Como pueden ver, los patrones neuronales que se observan son prácticamente distintos. En A, por ejemplo, acá tenemos un aumento en la amplitud del electroencefalograma y un aumento en los disparos de las neuronas únicas. Sin embargo, en este caso, en el caso de lo que está cercano a la F, no necesariamente tenemos un disparo sincronizado de todas las neuronas, sino, por ejemplo, en el caso de la neurona 4, el disparo está separado entre sí y no todas las neuronas están disparando necesariamente al mismo ritmo. Estas están disparando un poquito más rápido que lo que podemos ver en A, pero desde la 4 hasta la N ni siquiera están disparando. Por lo tanto, yo no puedo saber si esta curva, este aumento en el voltaje y este aumento en voltaje, el que se da en A y en F, son necesariamente producto del mismo tipo de actividad neuronal. Aquí está, nuevamente lo que les comenté hace un rato, que tiene que ver un poco con este concepto de cómo se organiza la corteza y qué es lo que nos puede dar cuenta cada uno de los electrodos. La corteza está doblada, está plegada, como ustedes pueden ver o como han visto en los diferentes cerebros que puede que hayan visto en imágenes o en la vida real incluso. Y acá tenemos una amplificación. El cerebro se constituye por giros y surcos. Los surcos vendrían a ser todas estas hendiduras que se forman en el cerebro, que serían como los pliegues, mientras que los giros vendrían a ser, o circunvoluciones vendrían a ser las protuberancias que se forman. A nivel de giro, por ejemplo, en esta imagen a la derecha se puede apreciar mejor, vamos a observar cómo se estructura el dipolo. Recordemos que la organización de la neurona tiene el soma en la parte más inferior y el axón asciende hacia la parte más superior. Entonces, el dipolo que se genera tendría esta organización. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a los surcos, esta organización de los dipolos empieza a cambiar. Eso es importante. Y lo segundo importante es que cada electrodo va a reflejar la suma de las corrientes dirigidas a este. Aquí esta imagen puede que no me apoye demasiado, pero si yo pongo un electrodo en esta posición, en la posición 1, yo voy a recibir la suma de los dipolos en este sector. Pero si pongo un electrodo, por ejemplo, en la posición 2, yo voy a recibir la suma no solamente de este giro o de este surco, sino de toda la actividad desde donde está puesto el electrodo hacia el otro lado del cerebro. Esto finalmente me indica que un electrodo posicionado en cualquier región puede registrar cualquier actividad de cualquier región del cerebro. Sin embargo, al haber mayor distancia o la suma total va a ser menor y por lo tanto va a haber una cierta tendencia de decir que un electrodo posicionado en cierto sector
es más fiel de dar cuenta de la actividad en aquella que está localizada que aquella actividad que se está generando en un lugar más distante. Imaginémonos que el cerebro fuera una especie de esfera y yo si pongo un electrodo, por ejemplo, en el lado derecho, voy a recibir los dipolos del lado izquierdo. Sin embargo, van a llegar con menor fuerza que que los dipolos que están ubicados en el lado derecho. No sé si se entiende eso último. Y por último tenemos un problema que se denomina el problema inverso, que me dice que en términos totales, la suma de dipolos, um, la suma de dipolos en un electrodo en particular, a menudo es imposible de determinar, un poco más o menos similar a lo que les mencionaba antes, desde dónde se origina esta actividad. Acá tenemos dos ejemplos, dos cabezas, tres electrodos posicionados en las mismas ubicaciones, dos electrodos frontales, un electrodo occipital, dos electrodos frontales y uno occipital. Sin embargo, los dipolos formados en esta región, vamos a decir más lateral, van a ser igual al dipolo formado en una porción más central. Por último, referido un poco a la técnica en sí misma, tenemos el posicionamiento de electrodos. Existen diferentes sistemas para poder posicionar los electrodos a la hora de, con el objetivo de generar un registro y que al mismo tiempo sea consistente a lo largo de los diferentes experimentos. Así hay una norma estandarizada que se denomina la 1020, que nos dice que la distribución de los electrodos se organiza de manera que el primer electrodo se posicione o sea, que la cabeza se distribuya de manera que el primer electrodo se posicione en el 10% de la primera sección de la cabeza, seguido de elementos de 20%. No sé si esto se entiende, pero finalmente esa distribución lo que nos va a hacer es permitir generar una caracterización de toda la cabeza en función de porcentajes de porcentajes de cuero cabelludo que nosotros vamos a poder ir registrando. De esa manera se pueden desarrollar técnicas que eventualmente nos permitan, por ejemplo, reconstruir la ubicación de la actividad conociendo el posicionamiento de cada electrodo. Existen otros sistemas, además del 1020, que me parece, por ejemplo, que es el 520 o el 510, etcétera, que todo tiene que ver un poco con el número de electrodos que estamos utilizando. Ustedes pueden ver aquí en la cabeza, aquí primero unos puntos de referencia, que es la nación y neón, que vendrían a ser como dos huesos o dos protuberancias que tenemos en la cabeza, y a partir de este posicionamiento nosotros generamos esta organización de 10%, 20%, 20%, 20%, 20% y finalmente un 10%. Y por eso se llama 10-20. Y lo mismo ocurre desde una vista superior. La distribución de los electrodos también tienen esta distribución de 10, 20, 20, 20, 20, 10. Bueno, esta vendría a ser ya entrando un poco en el terreno del registro de las series temporales. Esto vendría a ser un registro de electroencefalográfico. Como pueden ver, tenemos diferentes canales. Cada uno de los canales reciben diferentes nombres en función de la ubicación en la que están localizados. Por ejemplo, los canales que se denominan Fs vendrían a ser electrodos generados a partir de, o sea, ubicados frontalmente. Los C vendrían a ser frontales. Acá no tengo todos los electrodos. Usualmente los settings de electroencefalograma tienen 32 electrodos, sin embargo se puede trabajar con menos o con más. Hay diferentes productos y, bueno, diferentes electroencefalogramas que permiten generar 32, 64, 128 canales, todo en función del número de electrodos que nosotros tengamos disponibles para registrar. Ahora, ¿cómo podemos hablar un poco o sea, qué podemos analizar del electroencefalograma? Como les mostramos acá, uno puede observar las oscilaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, se pueden observar que hay ciertos patrones que se han ido volviendo reconocibles a lo largo del tiempo. En este contexto, se han generado bandas
o oscilaciones particulares de interés que son similares entre humanos y otras especies, pero en este caso estamos hablando de humanos, y cómo estas se pueden relacionar con diferentes procesos cognitivos o procesos fisiológicos. Entre ellos tenemos la banda beta, la banda alfa ya la mencioné previamente, la banda teta o la onda delta. La onda delta vendría, por ejemplo, a ser una oscilación bastante lenta que está entre 0,5 a 4 Hz, que se ha asociado con el sueño profundo. Por otro lado, la onda teta también se asocia con sujetos jóvenes y adultos durmiendo o una meditación profunda, que vendría a ser una actividad oscilatoria que se caracteriza por oscilar de 4 a 8 Hz. Por otro lado, tenemos la onda alfa, que como le mencionaba, se asocia un poco con los estados meditativos, con estar en calma o con incluso estar con los ojos cerrados. Este alfa, por lo general, se puede observar a nivel occipital. Y por último, tenemos la actividad beta, que vendría a ser como el antagonista de alfa, que aparece cuando estamos en una vigilia atenta, en procesos de actividad mental, en alerta y durante el sueño REM. Esta oscilación va de 13 Hz a 30 Hz. Como ustedes pueden ver, cuando yo digo que una oscilación va de diferentes... se puede observar en diferentes frecuencias. Esto sugiere que el cambio de voltaje es más rápido en el caso, por ejemplo, de la onda beta en comparación a la onda delta. Pero finalmente, cuando uno lo posiciona, lo ubica en el electrodo, todas estas oscilaciones van a estar montadas entre sí en un electroencefalograma que vamos a llamar crudo o bruto. Ahora, ¿cómo podemos evaluar estas cosas? ¿Cómo podemos evaluar las diferentes oscilaciones que describe el cerebro? Por lo general se trabaja con el concepto de poder. Aquí tenemos un ejemplo de un cerebro de un macaco y tenemos nuevamente las diferentes oscilaciones a lo largo del cerebro, y se menciona que en esta región hay una alta actividad alfa y que en estos electrodos hay una alta actividad gamma. En este caso, el electrodo que se está utilizando es un electrodo intracraneal. Sin embargo, lo relevante en este caso es que yo puedo decir cuándo una determinada banda o una determinada oscilación se observa más o se observa menos, y en qué electrodo se observa más y en qué electrodo se observa menos. Concentrémonos, por ejemplo, en la onda, o sea, la banda alfa, que se puede apreciar en todos los electrodos y vendría a estar descrita en este sector, en comparación con este otro sector que le sigue, que no describe esta oscilación que tiene un poco de forma sinusoidal. ¿Cómo podemos cuantificar esto? Por lo general se utilizan técnicas, como les decía, que nos permiten evaluar el poder de ciertas bandas. Usualmente, en este contexto de imagen, lo que estamos viendo es cómo el voltaje fluctúa a lo largo del tiempo. Sin embargo, existen transformaciones que nos permiten decir cómo el poder, vamos a llamarlo solamente poder, que vendría a ser una forma, dicho mal y rápido, una forma de hablar de la amplitud de cada una de las oscilaciones, varía a lo largo de las frecuencias. Entonces, esto vendría a estar en el dominio del tiempo. En el eje X nosotros tenemos el tiempo, mientras que en C podemos ver en el eje X el dominio de las frecuencias. ¿Qué nos dice esto? Por ejemplo, aquí se nos está indicando que el poder o la cantidad de energía contenida en la oscilación va a describir un pic, por ejemplo, en 10 Hz, lo que nos dice que probablemente existe actividad alfa en ese sector. Aquí, perdón, no es lo que estaba buscando, esto es lo que necesito. En esta diapositiva podemos ver, bueno, lo que ya les mencioné, que son las diferentes oscilaciones y su fenómeno cognitivo asociado. Y nuevamente tenemos aquí un esquema de cómo opera el espectro.
el espectro vendría a darnos cuenta de cómo varía la amplitud o el poder de las oscilaciones a lo largo de las diferentes frecuencias que tenemos. Y aquí, por ejemplo, tenemos delta de 0 a 4,5 Hz. De 4,5 Hz a 9 Hz tenemos la banda teta, luego tenemos la banda alfa y beta. Previamente les mencionaba gamma, que vendría a ser de 25 Hz hacia arriba, por lo tanto se observaría en este sector. Y esta se puede dividir en la banda gamma baja o gamma alta. En función de diferentes experimentos, uno puede buscar o tratar de evaluar la presencia de un tipo de gamma u otro, o por supuesto, como ya mencionamos antes, durante una tarea en particular podríamos estar interesados en identificar la onda alfa, o la onda beta, o la onda teta, etc. Esto es algo que les quería mostrar, que les mencioné en un momento, que vendría a ser cómo se configuraría un experimento en el electroencefalograma. Este esquema nos resume bastante bien cómo se estructura cualquier tipo de configuración de hardware de un experimento. Acá, por supuesto, tenemos a un sujeto. Al sujeto se le colocan electrodos en determinadas posiciones. Luego de esto, por lo general se utilizan ciertos filtros o ciertas intervenciones. Imagínense, por ejemplo, que para mí no fuera relevante observar la actividad de una determinada banda. Por ejemplo, yo les mencioné al principio que uno de los ruidos más comunes es el ruido generado por la actividad eléctrica de la corriente alterna, que se gira en torno a los 50 Hz. Para poder eliminar eso, se realizan filtros que me permiten disminuir la relevancia que tiene esa actividad en términos del registro. Una vez yo pongo o posiciono este tipo de filtro, yo puedo realizar un registro omitiendo la relevancia o la amplitud de la actividad, por ejemplo, de la corriente eléctrica. A eso se le denomina un filtro notched, que vendría a ser un filtro que le disminuye la relevancia a determinada actividad. Pero tenemos otros tipos de filtros. Por ejemplo, los high pass filter, que dicen voy a dejar pasar la actividad desde este punto de corte hacia arriba. Por ejemplo, si yo no quisiera evaluar la actividad delta, voy a eliminar delta, voy a generar un filtro, un high pass filter, que considere todo menos la actividad que está por debajo de 4,5 Hz. O un low pass filter, que vendría a ser exactamente lo contrario. Imagínense que yo no quisiera saber nada más allá de los 25 Hz, más abajo de los 25 Hz, por lo tanto, en los 25 Hz yo utilizo mi low pass filter y dejo pasar toda la actividad que está por debajo de esos 25 Hz. Y por último, luego de realizar los filtros analógicos que vendrían a ser previos a la transferencia de la información al computador, vamos a encontrar siempre un dispositivo que se denomina un conversor analógico digital. La actividad cerebral no está dividida en nada. No hay una segmentación de la actividad cerebral a lo largo del tiempo. Sin embargo, los computadores almacenan información de manera discreta. De manera que uno, cuando habla de la actividad analógica del cerebro, vamos a decir que es una información continua, pero necesita ser cortada en pedacitos, de manera que nosotros podamos registrar momento a momento la actividad. Para eso se trabaja con lo que se denomina un conversor analógico digital, que nos permite almacenar la información en el computador y posteriormente presentarla, reconstruirla en un gráfico. Ya lo vimos. Posibles formas de analizar los datos. Como ya les había mencionado al principio, existen diferentes procedimientos de interés. En este caso yo tengo lo que se denomina, en primer lugar, los potenciales evocados, que son un tipo de técnica, un tipo de análisis de datos vinculado por lo general al análisis cuando mi interés está vinculado a qué actividad cerebral, a qué inflexión del voltaje cerebral caracteriza mejor una tarea
o la exposición a un estímulo o algún tipo de proceso. Por lo general, en este contexto, como se mencionaba, la tarea se repite varias veces, de manera que yo pueda evaluar finalmente cuál es el promedio de la actividad eh, que me permita resumir de mejor manera cómo el voltaje fluctúa en el tiempo. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando uno realiza una determinada tarea, imagínense que solamente realizamos una exposición a un estímulo. Ponte tú que yo les muestro un gato. Ese gato genera una actividad en mi cerebro. Sin embargo, no necesariamente va a ser exactamente igual a la que se observa cuando yo veo un segundo gato, un tercer gato o un cuarto gato. Considerando lo que yo quiera evaluar, en este caso la exposición a un estímulo visual, que va a ser una imagen de un gato, yo eventualmente, para poder describir cómo el cerebro reacciona ante los gatos o ante la exposición de un estímulo visual, lo que yo hago es repetir la tarea tantas veces como sea necesario, de manera que yo pueda generar un promedio de actividad o de voltaje asociado a la exposición del estímulo. Y eso es el potencial evocado. Y existen varios potenciales evocados asociados, por un lado, a la exposición de los estímulos, y vamos a llamar a los potenciales evocados tardíos, late positive potential, que suelen estar vinculados a componentes cognitivos de las tareas que se realizan. Son bastante conocidos los más tempranos, que vendrían a ser el P100, el N100, P200, N200 y sobre todo el P300. ¿Qué significan estos números? Bueno, la letra P nos indica que la inflexión de la actividad es positiva, es decir, teniendo como eje el 0 en el eje Y, significa que el voltaje asciende 100 milisegundos luego de la exposición de un estímulo que se encuentra en el tiempo 0, que significa N200, una inflexión negativa que ocurre 200 milisegundos luego de la exposición del estímulo. ¿Y qué significa P300? Una inflexión positiva que ocurre 300 milisegundos luego de la exposición del estímulo. Acá tengo otra imagen que es más o menos lo mismo, en realidad describe exactamente lo mismo que les estoy describiendo, solamente que esta es otra nomenclatura que se utiliza, que es P1, N1, P2, N2, P3, pero vendrían a ser exactamente lo mismo. P1 es lo mismo que P100, N1 es lo mismo que N100 y P3 es lo mismo que P300. Bueno, otro tipo de análisis que es fundamental tener en cuenta a la hora de trabajar con el electroencefalograma es lo que se denomina un análisis de componentes independientes. Cuando nosotros realizamos un análisis o un registro del cerebro, usualmente existen ciertos componentes que son compartidos por todos los electrodos. Por ejemplo, imagínense que yo no ocupé mi filtro notch y no interrumpí la actividad, no le disminuí la relevancia a la actividad de la corriente alterna de mi casa, que oscila a 50 Hz. Eso significa que todos mis electrodos, si es que el aislamiento está malo, significa que todos mis electrodos, van a describir ese componente oscilatorio de 50 Hz. ¿Cómo puedo yo eliminar ese componente? Otro ejemplo de ruido que es bien común es el del parpadeo, que va a ser una inflexión que vamos a poder observar a lo largo de todos los canales. El componente, o sea, el análisis de componentes independientes usualmente se utiliza para poder analizar y eliminar aquella información compartida por todos los electrodos, porque se presupone que vendría a ser debido a la fuente de ruido. La idea básica y esquemática del análisis de componentes independientes es que podamos imaginarnos como si yo pusiera varios micrófonos en una habitación y pusiera a muchas personas hablando. Eso quiere decir que cada micrófono va a registrar la voz de diferentes personas. Sin embargo, mi objetivo final es recuperar la actividad real de cada persona, no la actividad de cada micrófono.
De manera que el análisis de componentes independientes me va a permitir diferenciar la información en función de su similitud, de manera que yo de canales de electrodos pueda reconocer fuentes de actividad. Y entre esas fuentes, usualmente vamos a encontrar, por ejemplo, esta actividad oscilatoria de 50 Hz o esta actividad asociada al parpadeo de los ojos, y por lo general diferentes artefactos, pero también tiene tiene funciones más bien vinculadas al reconocimiento de fuentes teóricas de actividad. Y bueno, eso sería todo por ahora. Quisiera agregar algo que no mencioné previamente, asociado un poco al concepto de voltaje. Cuando yo menciono que existe una fluctuación en el voltaje a lo largo de los diferentes canales, es importante considerar que para poder generar este tipo de registro yo necesito lo que se denomina un electrodo de referencia. Al final, el voltaje es una diferencia en carga eléctrica y por lo tanto necesito dos fuentes o dos polos de registro para poder determinar el voltaje. Y usualmente lo que se realiza es utilizar un electrodo de referencia en toda la configuración ya mencionada, que puede ser, por ejemplo, CZ, o en algunos casos se utilizan otras ubicaciones, pero todo con el objetivo de poder evaluar cuánto difiere la actividad de un determinado electrodo y su electrodo de referencia. Eso es algo que no mencioné y se me pasó a mencionar al principio. Y me parece que eso sería todo por el momento. Me parece que, bueno, si tienen alguna duda, pueden enviar sus dudas a... Permiso. Bueno, aquí está el correo, que es support@brainsupport.co, perdón. Sin embargo, también pueden enviarlo a juan@brainsupport.co. Y yo voy a tratar de responder todas sus dudas. Voy a agregarlo aquí para que lo puedan ver. Perdón. Bueno, y eso sería todo. Nos vemos probablemente en 2 semanas más.